Hola, hoy os traigo la reseña de El paseo de los canadienses por Amelia Noguera, así que bienvenidos a Acabo de leer. Bueno, no quiero que penséis que se me ha olvidado lo de grabar en pijamas, ya os dije que yo no utilizo pijamas, pero hoy traigo mi super camiseta de Stitch para que la veáis, preciosa. Y nada, esa es mi contribución a Yo grabo en pijama. Hoy traigo una reseña especial porque le tengo especial cariño a esta autora, Amelia Noguera. Creo que Amelia Noguera es una autora que debería estar más reconocida. Creo que es de esos pequeños autores a los que las grandes editoriales ignoran y me da mucha pena porque yo creo que es una autora con una gran potencial. Yo conocí a Amelia Noguera de una forma casual, yo escucho muchísimo la radio y le hicieron una entrevista en la cadena SER en la que hablaba de la autopublicación en la plataforma Amazon y cómo ella se había hecho conocida a través de la plataforma y demás. Y allí hablaba de una de sus novelas, que es La pintora de estrellas, que fue la primera novela que yo leí de Amelia. La pintora de estrellas me flipó, me encantó, me pareció una novela súper emotiva y yo sigo pensando que es su mejor novela. Después de eso, yo empecé a seguir a la autora por internet. Es una autora que está muy activa en Twitter, en Facebook y demás. Y luego ella me mandó un ejemplar de una novela suya que se llama Serás Delfín, que también me gustó muchísimo. Y después yo leí Escrita en tu nombre y la última novela que leí suya fue La Hermandad de la Rosa, pero creo que le ha cambiado el título, que fue una novela que presentó al concurso indie que convoca Amazon. Y bueno, yo lo leí y nada. Con La Hermandad de la Rosa pasó algo muy especial y es que yo la leí, escribí mi reseña, la autora la leyó y bueno, la verdad que es de esas autoras que aceptan feedback y comentarios de forma muy positiva y me gusta eso de los autores porque creo que hay autores que llevan muy mal la crítica negativa y Amelia no es para nada así. Además creo que hay una cosa que me gusta de Amelia, que es una autora que escribe de lo que le apasiona y eso se nota muchísimo porque en cada novela se ve esa pasión por la historia, cree en lo que está escribiendo y a mí eso es algo que me gusta mucho de ella. Pero bueno, ya pasando a su última novela, El paseo de los canadienses, la novela gira en torno a varios personajes femeninos. Por un lado nos encontramos a Isabel, Azucena y Ángela, y por otro lado nos encontramos a Fernanda y Martina. El contexto de esta novela es al principio de la Guerra Civil y la novela empieza con Isabel y Azucena teniendo que huir de Málaga porque Isabel mata a un muchacho de izquierda que la ha intentado violar. Entonces Ángela, que es su suegra, le dice que tiene que huir y pues huyen de Málaga por una carretera para llegar andando hasta la casa de un familiar que está cerca de Almería. En la carretera, ¿qué pasa? Que se encuentran con muchísimos malagueños que están huyendo de la ciudad, porque son malagueños de izquierda, republicanos, que están huyendo de la ciudad, que está a punto de ser invadida por el ejército sublevado de Franco. Y en la carretera, Isabel y Azucena se encuentran con Fernanda y Martina, que Fernanda está casada con un republicano que está en la guerra luchando por el bando republicano. Fernanda e Isabel, por visto, habían tenido algún tipo de amistad cuando eran jóvenes, pero cuando crecieron esa amistad se rompió básicamente porque Isabel era rica y era más bien del bando franquista, mientras que Fernando era hija de los trabajadores, o sea, era hija de padres que eran trabajadores en la finca de Isabel, entonces era, digamos, una clase baja, además está casada con un republicano y demás. Mientras van por la tormenta, ¿qué pasa? Que ocurre un bombardeo y matan a muchísima gente y ese es el hecho en el que se centra Amelia Noguera,
que es el conocido La Carretera de la Muerte, que es el bombardeo llevado a cabo por el bando sublevado con la ayuda de los italianos, que mataron a muchísimos civiles que huían de Málaga para Almería, y que fue una verdadera tragedia. La vida de estas dos mujeres y estas dos niñas se van a ver unidas por este hecho, y a partir de ahí se va a desarrollar pues toda una historia. A mí la novela me ha gustado muchísimo. Amelia dice que es su mejor novela. A mí me ha gustado un poquito menos que La Pintora de Estrellas. No sé si es porque tengo La Pintora de Estrellas en un top o por el recuerdo de esa primera novela, pero esta va detrás de ella. Me ha gustado mucho. Me ha gustado el hecho de que Amelia Noguera crea una línea argumental ficticia, pero entre medio de esa línea argumental tenemos como testimonios de diferentes personas, testimonios reales y ficticios, pero el que sea ficticio no quiere decir que sea menos real, porque Amelia se inspira en testimonios reales que ella ha estado viendo por internet, en YouTube y demás, ¿no? Entonces, estos testimonios, esta visión de los testimonios que se va colando en esta línea argumental ficticia, es muy interesante porque nos ofrece diferentes perspectivas de un mismo hecho: el asesinato de civiles en la Carretera de la Muerte y los primeros días de Málaga bajo la dominación franquista. Algunos testimonios, como ya he dicho, son reales. Por ejemplo, pues pones el testimonio de Lauro Scarlatti, que era un piloto de la aviación italiana, o sea que estaba en el bando fascista, y es un testimonio muy interesante porque vemos a esa figura del soldado que solo sigue órdenes, que se arrepiente de lo que ha hecho, pero que seguía órdenes y que no tenía más remedio. El testimonio de Arthur Koestler, que era un fotógrafo, creo que austriaco, que estuvo condenado a muerte. Un veneciano republicano, el arquitecto canadiense que por eso se llama el Paseo de los Canadienses, porque era un médico que estuvo ayudando a salvar a los civiles. Una visión de un falangista, una visión de un anarquista republicano. O sea, son diferentes testimonios que ofrecen diferentes puntos de vista de un mismo hecho, ¿no? Y es muy interesante que Amelia no solo quiere reflejar el punto de vista de un solo bando, sino que también incluye el punto de vista del falangista, del fascista y demás, porque todos ellos formaron parte de este desgraciado hecho histórico. Otra cosa que me ha gustado de la novela es la creación de personajes. Amelia tiene esa habilidad de crear personajes que se te quedan en la memoria. En La Pintora de Estrellas, por ejemplo, es Diego, que me gustó muchísimo. En este caso quiero destacar a la figura de Ángela. Ángela es la suegra de Isabel, y Ángela es el perfecto ejemplo de que en la guerra no hay blanco y negro. Sí que es verdad que al final de una guerra hay perdedores y vencidos, pero no todo es blanco y negro, no toda persona es franquista o republicana, ¿no? Hay como muchas gamas de grises, ¿no? Y Ángela representa esa gama de gris, porque Ángela es un personaje que en un principio se presenta franquista. Ella está contenta de que gane los sublevados, pero una vez que empieza a ver lo que está haciendo el ejército sublevado, una vez se ha hecho con Málaga, esos fusilamientos y demás, como que Ángela se da cuenta de que eso no está bien, que no es lo que ella esperaba, que no es justo, que no es humano, y como que va cambiando... no va cambiando de idea, pero que sí que se da cuenta de que esto no puede ser así, ¿no? Entonces Ángela es un personaje muy muy interesante porque representa esa gama de gris en una guerra que no fue todo blanco y negro, que hubo muchas gamas de grises, que hubo gente que era de derecha pero que estaba en contra de los fusilamientos, de la misma manera que había republicanos y anarquistas que eran verdaderos asesinos también. Y creo que es importante recordar eso cuando hablamos de la guerra civil, ¿no?
que no todo se debe dividir en blanco y negro, ¿no? Que esa gama de grises existió y que de la misma manera que hubo fascistas y franquistas asesinos, también lo hubo en el otro bando. Creo que es importante y creo que aquí Amelia lo representa muy bien en la figura de Ángela, pero también en algunos de esos testimonios ficticios que recoge, ¿no? Como el anarquista que decide desertar, como el falangista que se arrepiente, ¿no? O el falangista que dice que no, bueno, que él es lo que creía y listo, ¿no? Entonces muy interesante, ¿no? Que nos haga reflexionar sobre esto. Y otra cosa que me ha gustado de Amelia es el hecho de dar a conocer un hecho histórico que quizás no es del todo conocido. Ella decía en Twitter que se habla muchísimo del Guernica, pero que no se habla de lo que pasó en la carretera de la muerte, ¿no? Que Picasso pintó el Guernica como podía haber pintado la tragedia que ocurrió en esa carretera que va de Málaga a Almería y que ha pasado un poco, que ha quedado un poco en el olvido, ¿no? Y es un poco injusto. Y aquí estoy de acuerdo con Amelia. También pienso que durante la guerra civil, durante la posguerra, se cometieron tantas atrocidades que yo creo que la mente de alguna manera las suprime y la gente no quiere recordar, ¿no? Y es interesante, es necesario que autores pongan a la luz estos hechos históricos que quizás ya no recordamos, ¿no? Y además lo hace de una forma tan, no quiero decir bonita, pero de una forma tan inteligente, con una historia que es tan emotiva como instructiva, ¿no? Estás leyendo una historia centrada en estas figuras femeninas, que es la línea argumental principal, pero además con esos testimonios y de alguna manera estás absorbiendo y estás conociendo este hecho histórico casi sin darte cuenta que estás ante una lección de historia, ¿no? Y es muy interesante. Además, yo una cosa que realmente aprecio con este tipo de novelas históricas es el hecho de que la autora al final incluye una bibliografía. Y yo, pues mira, la verdad que yo eso lo aprecio muchísimo. Veis aquí la bibliografía. Además, yo soy historiadora. Entonces yo me paro mucho en la bibliografía y digo, a ver, ¿qué es lo que ha leído este autor? ¿Se puede considerar serio o no? Y la verdad es que sí, vamos, tiene a Ian Gibson, que es un, bueno, pues un reconocido autor sobre la guerra civil. Tiene, por ejemplo, a Paul Preston, tiene a Ángel Villas Martín, que son historiadores que yo conozco, ¿no? Y luego tiene una serie de fuentes audiovisuales que son muy interesantes, que yo creo que voy a ver. Entonces, claro, cuando una autora o un autor escribe una novela histórica y te pone una bibliografía, pues tú dices, oye, pues sí que tiene un gran trabajo de documentación atrás. Esta autora ha trabajado con conciencia la historia que quiere plasmar y la verdad que a mí me gusta mucho. Además, Amelia no solo habla de este hecho que ocurrió en la carretera de la muerte, sino que además menciona otras cosas que ocurrieron en la guerra civil o después de la guerra civil. Por ejemplo, habla de los topos del franquismo, de esos republicanos, anarquistas, comunistas que no cometieron crímenes de sangre, pero que iban a ser asesinados, pero se decidieron ocultar en sus casas y pasaron 30 años ocultos, que es lo que recoge la película de La trinchera infinita. Y además Amelia describe muy bien todas las atrocidades que se cometieron a las mujeres. Es que es absolutamente brutal lo que tuvieron que sufrir las madres de, las esposas de, las hijas de, y eso lo recoge muy bien Amelia y lo reivindica, ¿no? Y creo que es muy interesante. Y digamos que eso lo representa el papel de Fernanda, ¿no? Fernanda es la mujer de un republicano y Fernanda va a sufrir todas las consecuencias de ser mujer de. A mí me gustan muchísimo. Hay 2 o 3 detalles que a mí no me han chirriado un poco, sobre todo cuando narra a Azucena. Azucena es la niña chica y digamos que Azucena tiene una narración desde pasado, o sea, intuimos que Azucena está narrando lo que ocurrió cuando ya es mayor. Sin embargo, la autora hace como una serie de saltos temporales, de momento está narrando en pasado y luego en presente, y eso a mí como que me distrajo un poco, ¿no? Como
No sé si la autora lo hizo a propósito o si fue un error, pero esos saltos de ahora narro desde un presente lo que ocurrió en el pasado, luego narrar en presente lo que está ocurriendo, a mí eso me pasó un poco raro. Y luego otra cosita es que algunos personajes hacen como citas textuales. Y claro, a mí eso no me encaja porque tú, aunque estés contando un testimonio, tú no te da por citar textualmente ningún libro, por mucho que sea, no sé. A mí eso no me encajó. Pero vamos, que es una minucia, que comparado con lo que es el resto de la novela, eso es una minucia. Y nada, yo os invito a conocer esta novela, El paseo de los canadienses. Creo que la podéis encontrar en cualquier librería para cuando abra el confinamiento. Creo que no es tan digital, así que tendríais que esperar una vez que pase la cuarentena. Pero sí que os invito a conocer otras novelas de Amelia Noguera, que sí que está en digital. El paseo de los canadienses creo que es una novela muy necesaria para recordar un hecho histórico que quizás no se conoce. Y nada, eso es todo lo que tengo que decir. Si os ha gustado esta reseña, si os llama la atención esta novela o esta autora o lo que sea, dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que lo leeré. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like. Y si es la primera vez que os pasáis por mi canal y os gusta lo que veis, por favor suscribíos, que me gustaría llegar a los 1000 suscriptores antes de que acabe el año. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.